Bien, mi nombre es Laura Paula Corso y voy a realizar la actividad complementaria número 5 de la asignatura Revisoría Fiscal. Bien, entonces vemos que se plantea que mediante el SMART se escriba pues, de manera lógica, sistemática, la planeación, la ejecución y los informes de la revisoría fiscal o pues la auditoría. En primera instancia tenemos lo que es lo relacionado a la planeación de la revisoría fiscal, en donde está determinado por la NIA 300 y por la Ley 43 de 1990. Dentro de esta planeación se excluyen como la fase de conocimiento del cliente y la determinación de los procedimientos para la valoración de los riesgos. El resultado de este proceso es la elaboración y la implementación de una estrategia global y la implementación del programa de auditoría. Bien, continuando con eso, entonces vamos a hacer distinción entre la primera fase, que es el conocimiento del cliente, en donde se debe revisar y conocer la misión, visión y valores de la entidad, de hacer una revisión de los estatutos de la organización, del organigrama que éste plantea, los estados financieros con sus dictámenes correspondientes y los informes de gestión de los años anteriores. Asimismo, se debe revisar el registro de Cámara de Comercio, el registro único tributario y las declaraciones tributarias que han sido presentadas con anterioridad. Dentro de la fase 2 vemos la identificación y valoración de riesgos, en donde obtenemos la información relevante como evidencia para la sustentación de las valoraciones en caso de inexactitudes en transacciones, saldos contables y la información que es revelada en los estados financieros. Se determina la eficacia operativa de los controles utilizados en la organización y permite ver que la evidencia sea suficiente y competente para el dictamen que se va a realizar. Dentro de esto evidenciamos los riesgos, en donde se hace un riesgo general de la auditoría, que se obtiene el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno para la identificación y evaluación de los riesgos. Se hace distinción de dos, como se evidencia en la imagen, del riesgo profesional, que es la afectación de integridad física o reputación del auditor. En este caso intervienen aspectos del ámbito profesional, jurídico, financiero y económico, o el riesgo como tal de la auditoría, en donde se emite un informe incorrecto por la no detección de irregularidades. Continuando con la etapa de ejecución, vemos que son los procedimientos y técnicas que son utilizados para la obtención de la evidencia. Asimismo, se realizan pruebas y análisis de los estados financieros con el fin de obtener razonabilidad entre estos y se identifican los hallazgos para elaborar recomendaciones que luego se comunicarán a la gerencia. Dentro de las pruebas pueden ser de tres tipos, que es la prueba de control relacionada con el control interno, la prueba analítica, que es donde se realizan las comparaciones entre estados financieros o análisis de razones financieras para la observación del comportamiento de la organización, y la prueba sustantiva, que se aplica cuando se debe obtener evidencia probatoria. Bien, dentro de la obtención de la evidencia vemos que se determina si la información que se audita está con el criterio correcto establecido por la auditoría. La evidencia debe ser de tres características: suficiente, que sea al alcance de las pruebas adecuado; pertinente, que esté relacionado con el objeto de la auditoría; y competente, que esté relacionado con el alcance de la auditoría. Dentro de los tipos de evidencia que se pueden obtener tenemos evidencia física, documental, testimonial y analítica. Ahora, referente a la elaboración de los papeles de trabajo, vemos que son un archivo que maneja el contador y contiene los documentos que sustentan la auditoría o la revisoría que se está realizando. Está el archivo permanente o el archivo corriente, en donde el primero es de carácter de permanencia de la empresa y no se cambia y pueden ser utilizados nuevamente para otra revisión, mientras que el archivo corriente son los documentos utilizados durante el desarrollo de la revisión y permiten la emisión de un dictamen. Estos papeles de trabajo constituyen la evidencia principal de la auditoría. En cuanto a las funciones para las que se hace, es para registrar el conocimiento de la entidad del sistema de control interno, para documentar la estrategia, para documentar la evaluación del sistema, revisar transacciones y realizar las pruebas pertinentes, para documentar los procedimientos de pruebas aplicadas, para mostrar el trabajo revisado y supervisado y para registrar las recomendaciones de la mejora. Siguiendo con la etapa, entonces vemos ya lo que es el hallazgo. El hallazgo es la relación de lo que se encuentra al respecto de la revisión de los estados financieros y demás. En el criterio se debe tener en cuenta cómo debe ser según la normatividad, la causa, cuál es el origen donde se causa la diferencia y el efecto que puede ocasionar esta diferencia a largo, corto y mediano plazo en la organización. Dentro del informe de auditoría se incluye un dictamen de los estados financieros, un informe con estructura del control interno y las conclusiones y recomendaciones resultantes de la revisión.
Entonces, para el dictamen vemos que es el documento elaborado con el propósito de emitir la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y se clasifica según el juicio emitido del auditor en un dictamen limpio que se declara que todos los estados financieros son razonables en todos los aspectos y normatividad. Un dictamen con salvedades cuando vemos que se hace una diferencia y que ésta no tiene una sustentación explícita de esto. Un dictamen negativo o u opinión adversa cuando los estados financieros no presentan razonabilidad y una abstención de opinión cuando se presenta alguno de los siguientes casos: que los estados financieros no estén de conformidad con el marco normativo y legislativo, que los estados financieros preparados no estén sobre una base firme y uniforme y que la magnitud que no se pueda, o sea, una magnitud de errores que no pueda ser cuantificada. Muchas gracias.